Buenos días, te bendiga más. Ir enderezando el libro de 1 Samuel, capítulo 23 ya. El pasaje se llama David, el capítulo se llama David en el desierto. Es el capítulo de 29 versículos, a ver si lo terminamos. Verso 1 se le da aviso a David diciendo: y aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Keila era una ciudad y las eras eran donde guardaban los granos. Bueno, las cosechas, realmente las cosechas. Verso 2, y David consultó a Jehová diciendo: ¿irá a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces aquí había algo interesante, que Israel estaba en confusión, o sea, el país de estaba en confusión porque Saúl utilizó el ejército para ir en contra de David. Pero también los filisteos atacaban a Israel. Entonces aquí, incluso hay un momento en el que Saúl va tras los filisteos, deja a David escapar para ir contra los filisteos. Verso 3, pero los que estaban con David le dijeron: y aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos aquí contra el ejército de los filisteos? Recordemos que eran como 400 hombres los que acompañaron a David toda su travesía. Verso 4, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Bueno, entonces Entonces aquí David consulta a Dios a ver si le iba a dar la victoria. No se iba a regar David. ¿Por qué? Porque tenía 4 hombres que no son soldados, que son gente que confía en David. O sea, los 4 hombres que confían en David no eran soldados. Son gente que estaban endeudados, que tenían problemas, que estaban enfermos. ¿Verdad? Ir a arriesgar la vida de ellos pues sería muy ingrato. Esa gente puede pedir ayuda a David. Y de hecho, David, ¿sabe por qué se llama? Porque David era un líder, un gran líder, porque terminó siendo rey. De hecho, terminó siendo rey. Y y por eso lo seguían a él, porque creían que David podía ayudarle de alguna manera. Verso 5, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y le causó una gran derrota, y logró David los de Keila. Entonces aquí, de hecho, incluso hay una traición por parte de los de Keila, porque además de que David libró a Keila, Keila luego lo quiere entregar. Verso 6, aconteció que cuando Abiatar, hijo de Melech, huyó siguiendo a David, a Keila y descendió con el efod en su mano. Verso 7, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo entregó en mi mano, pues encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Entonces aquí, pues los de Keila prefieren entregar a David que, antes que Saúl los destruya a ellos. Y convocó solo a todo el pueblo de la batalla para ascender a Keila y poner el sitio de David y sus hombres. Verso 9, más se dio David que Saúl ideaba mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Entonces aquí, de hecho, fue un papel importantísimo el efod, porque era la única manera que podía consultar la vida a Dios. Bueno, que también se puede sin el efod, pero con el efod es más rápido. Verso 10, dijo David: Jehová, dice Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha ido tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que creas a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Entonces aquí luego le pregunta, de hecho es interesantísimo, es como si estuviera haciendo una llamada prácticamente. O sea, uno como cristiano ahorita en la actualidad, uno tiene que clamar a Dios para que le responda. Puede ser directamente como su dile, puede ser a través de un profeta, puede ser sí, a través de un profeta o un sueño incluso. Pero aquí me está dando a entender que el esposo era rápido, como un teléfono, como una llamada más bien. Verso 12, dijo luego David: me entregarán los hijos de aquí la mía, mis hombres, me dio Saúl, y Jehová respondió: os entregarán. Verso 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y se los de que les movieron de un lugar a otro. En un principio eran 400, luego aumentaron a 600.
Vino a Saúl la nueva de que David se había escapado, de que él desistió de salir. Él se quedó en el desierto en lugares fuertes y estaba en un monte del desierto de Sif. Lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces aquí Dios tiene el control. De hecho, es un proceso que David está pasando por causa de Dios, porque él terminará siendo rey. David terminó siendo rey, entonces Dios le va a respaldar. Aquí vemos cómo, David estaba encerrado en la ciudad. David estaba en una ciudad donde había una sola entrada y salida, ¿verdad? Entonces, imagínate, además con 600 hombres. ¿Cuándo se escapa de ahí? Entonces, aquí Dios le dice, vete porque te van a entregar. No lo abandonó Dios, nunca lo va a abandonar, no lo abandonó. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió a él. Dios llamó a David para que fuera rey de Israel y por lo tanto pues Dios es responsable absoluto de lo que pudiera pasarle a David. Verso 15, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Verso 16, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Entonces aquí se encuentra con su amigo. David se encuentra con su amigo, con Jonatán. Verso 17 le dijo, no temas, pues no te hallará la mano sobre mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Entonces aquí el propio Jonatán simbólicamente le entrega el manto a David. Recuerda que cuando David mata a Goliat, Jonatán le entrega su capa, le entrega su espada, le entrega incluso un escudo, su casco, o sea, le entrega su armadura. Jonatán le entrega su vestidura a David, porque Jonatán simbólicamente era el príncipe, el que seguía para gobernar. Pero como Dios decidió que no fuera así, entonces Jonatán le entrega simbólicamente a David el puesto. Incluso Jonatán acepta que David sea rey. Yo creo que Jonatán era temeroso de Dios en gran manera. Entonces, Jonatán va con David, se encuentra con él y dice, no te va a encontrar mi papá. Verso 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Verso 19, después subieron los de Sif para decir a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el río de Aquila que está al sur del desierto? Entonces aquí vemos por lo de Sif, traicionan a David. Traicionan a David lo de Sif. Le dice que está en las peñas de Ores. Verso 20, por tanto, rey, y así de pronto ahora con retrocesión nosotros entraremos en la mano del rey. Entonces Sif, los de Sif, ya el propio pueblo de Israel traicionó a David. O sea, la traición va a venir siempre de alguien que te conoce. Siempre, de hecho, por eso se llama traición. La traición siempre viene de aquí, por su propio pueblo lo traicionó. De hecho, qué interesante, qué injusto, incluso el pueblo que tiene que gobernar David en el futuro lo traiciona. Los únicos que no traicionaron, por cierto, que entre los únicos que no traicionaron a David fueron los sacerdotes. Fueron los únicos que no traicionaron y por ello perdieron la vida, por cierto. Incluso Abiatar es sacerdote también. Él no lo traicionó. Entonces, verso 21 dice, Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Verso 22, id pues ahora, aseguraos más, y conoced el del lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él estuvo en gran manera. Verso 23, observad pues, informaos de todos los escondidos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré, entre todos los millares de Judá. Bueno, entonces aquí me causa mucha... Obviamente la desesperación de David.
Porque David está huyendo. Huye por su vida, sabe que si yo lo encuentro lo va a matar. Yo creo que aquí ¿cuál era el sentimiento de David? Angustia, impotencia, porque, o sea, fíjense, el pueblo que tenía que gobernar en el futuro lo traiciona constantemente, los traicionaron los de Sif, los traicionaron incluso los de Keila, y los tenía que gobernar en el futuro. Verso 24. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Verso 25. Se fue solo con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David. Descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó a esto, siguió David al desierto de Maón. Verso 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y ya prisa David para escapar a Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces aquí vemos que, o sea, había un desfase de números muy grandes, porque Saúl iba con todo el ejército de Israel. También mismo dijo millares, con los millares de Judá. Dice, ajá, si iba con su ejército, definitivamente era más que los que tenía que eran 600. Verso 26, Saúl por un lado del monte, verso 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una erupción en el país. Entonces aquí David corre peligro. Es decir, que Dios le levantó enemigos a Saúl. A los filisteos, ¿para qué? Para que tuviera que pelear contra los filisteos. Verso 28, volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sel Hamad Lekot. Entonces David subió de allí y evitó los lugares fuertes de Gad. Bueno, entonces aquí acaba el capítulo 23 del libro de Samuel. Y o sea, aquí pues David siente tal vez impotencia, enojo. Y o sea, su propio pueblo, la gente que habla su idioma, la gente que probablemente conoce, incluso ayudó a los de Keila, o sea, que ingratos los de Keila, porque David ayudó a la ciudad de Keila. Y aún así lo traicionaron a él. Bueno, entonces, pues eso se llama ser procesado. Y bueno, entonces hasta aquí el capítulo 23 del libro de Samuel. David se sigue huyendo, sigue siendo procesado por Dios. Y bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.